Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri para presentarles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy están conmigo en el estudio el doctor Carlos Pineda, él es médico docente de la Universidad del Valle en Medicina Familiar. Buenos días, doctor Pineda. Muy buenos días, Alberto. Está también con nosotros Carlos Arturo Oviedo, él es analista y consultor que desde la Administración Pública hace diversos análisis sobre situaciones temáticas de la realidad del país. Buenos días, Carlos Arturo. Buenos días, José Alberto. Muchas gracias por la invitación. Y nos acompaña nuestro panelista de los días miércoles, el doctor Norberto Tascón. Buenos días, doctor Tascón. Muy buenos días, José Alberto. Igualmente un saludo especial para los colegas de la mesa del informativo Nuestra Gente y a toda nuestra amable audiencia, la razón de ser de este programa. Muy bien, por considerar que el tema está no solo candente, sino que es imprescindible que le sigamos metiendo diente, ayer, hoy y seguramente mañana vamos a estar tocando el tema salud, la reforma a la salud, lo que viene para colombianos y colombianas con la reforma a la salud, cuál es la posición del gobierno, cuál es la posición de las EPS, cuál es la posición de los médicos, cuál es la posición de los pacientes a través de las ligas de usuarios. Este es el tema que queremos tratar. En síntesis, nos preocupa que la llamada reforma a la salud hoy esté simplemente cambiando el ropaje de lo que han sido las EPS en estos 20 años, donde ha habido mucho bombo de cobertura, pero mucha disimulación de las tragedias humanas que se han vivido por causa de la desastrosa atención que por parte de la mayoría de las EPS han recibido los pacientes colombianos. Ahora ya van a dejar de llamarse EPS, pero van a comenzarse a llamar gestoras. Sin embargo, parece ser que es el mismo perro con distinta huasca. Profesor Pineda, ¿por qué se demoraron 20 años los profesionales de la salud en asumir una posición pública y en salir a las calles y en salir a los medios de comunicación a decir no estamos de acuerdo con el esquema de salud que maneja el país o para hacer propuestas concretas? Bueno, sí es una lástima, José Alberto, que los médicos nos hayamos demorado tanto. Ahora bien, hay que tener claro que no es la primera vez que nosotros nos manifestamos. Probablemente sí ya con movilizaciones, pero desde hace muchos años, desde sobre todo sectores académicos de la medicina, ya se había manifestado nuestra postura en contra del modelo de salud que estamos teniendo. Y actualmente ya la indignación nuestra ha superado un límite que nos ha llevado a la movilización. Nosotros vivimos el día a día de lo que nos toca sufrir con los pacientes con este modelo de salud. Es por eso que ya no aguantamos más y estamos saliendo a las calles, estamos tratando de mover a los diferentes sectores sociales en contra de esto, porque como usted bien lo decía, consideramos que esta propuesta de reforma a la Ley 210 que cursa en este momento en la Cámara no soluciona nada, sino que por el contrario profundiza el modelo que ya la Ley 100 venía estableciendo para la salud en Colombia. Carlos Arturo, dentro del esquema financiero de manejo de la salud en Colombia, a las llamadas EPS y ahora gestores de salud, el paquete dice que el 8% lo pueden dedicar a administración, a pagar los gerentes y a pagar secretarias y mantenimiento de sus instalaciones administrativas. Y el 92% va al Fondo Común de Gastos Exclusivos e Inversiones Exclusivas en Salud. Pero eso que suena bonito como reparto tiene por allá un mico, en mi opinión. El mico es que dice después la propia norma que al final de la vigencia fiscal, después de hacer cuentas, si la EPS o ahora la gestora de salud es eficiente y logra atender con menores recursos de los presupuestados a los pacientes que tiene afiliados o a que tiene a su atención, entonces el Estado, a través de la salud mía, la gran tesorería general que le van a crear a la salud, le va a devolver a título de premio los recursos. Blanco es gallina lo pone, pues yo voy a tratar de gastar lo menos posible para que me quede más plata al final. Bueno, José Alberto, el tema de la salud es un tema que desde el año 93 se ha venido discutiendo y es un modelo que básicamente lo que hizo fue que, un poco para ilustración de nuestros televidentes,
dividió o separó los tres regímenes, el pensional, el de administración de riesgos laborales y el de la prestación de los servicios de salud. En el tema de la prestación de los servicios de salud diferenció claramente dos regímenes, el régimen contributivo y el régimen subsidiado. En ese orden de ideas, lo que se crean es una especie de empresas promotoras de salud, que son las que existen actualmente, pues, y lo que buscaban esa reforma en muchos de sus articulados de la Ley 100 y de sus decretos reglamentarios, era buscar que las EPS, digamos, hicieran un gran esfuerzo para tratar de que la gente no se les enfermara y obviamente eso generara menor cantidad, digamos, de personas reclamando ese tipo de servicios. Hay una crítica que hay que hacerle a la reforma desde que se inició y en sus reformas subsiguientes, y es que el problema de la reforma de la salud es un tema estructural. Nosotros en el 93 pasamos de 5 millones de afiliados a 15 millones de afiliados de un momento a otro. El propósito, digamos, de la ley, sobre todo en el tema del sector salud, en la prestación de servicios de salud a las personas, era un modelo que básicamente lo que buscaba era la universalización de la prestación de los servicios de salud, y obviamente que allí ya se generó un problema, porque hubo 10 millones de habitantes que en ese momento no tenían servicios, que se volcaron sobre los sistemas de salud y generaron una reclamación generalizada que generó el colapso. Si a eso uno le agrega que unas empresas promotoras de salud que no sabían administrar dineros públicos, los meten en la dinámica del esfuerzo o la actividad puramente económica, comienzan a reclamar, comienzan a restringirle servicios a las personas y comienzan obviamente a ganar. O sea que en este momento el negocio de la salud por parte de las EPS es negar la mayor cantidad de servicios porque eso le genera un mayor beneficio de tipo económico. Es absolutamente perverso el artículo, que diga que si al final del balance sobra recursos, pues obviamente eso se retribuirán. De ninguna manera, se tendrían que vincular por el contrario esos recursos a mayores acciones que estén orientadas al tratamiento, a la rehabilitación, exactamente, a la educación inclusive si se quiere, y por ejemplo, hacer un gran diagnóstico sobre cuáles son las condiciones epidemiológicas de nuestra población. Nosotros hoy no sabemos de qué nos está enfermando la gente. Hoy nosotros no sabemos, por ejemplo, cuáles son los índices epidemiológicos. Todo lo hacemos es por urgencia. Apareció el dengue. Bueno, sí, el dengue entonces apareció, entonces todos nos volcamos hacia el dengue. Aparecieron por enfermedades, digamos, como cánceres de todo tipo que están asociados a alimentación, a hábitos saludables, a consumo de agua potable. Entonces, nosotros no sabemos de qué nos enfermamos nosotros. Entonces, me parece que en ese orden de ideas nosotros deberíamos fortalecer un proceso de vigilancia muy fuerte que nos permitiera saber de qué nos va a enfermar la gente a futuro. Doctor Norberto Tascón, a mí siempre me gusta recordar que usted estuvo en la Asamblea del Valle del Cauca y que ha estado siempre cercano al ejercicio de la cosa pública desde las diversas orillas políticas en las que usted ha estado vinculado. La gran pregunta que los colombianos hoy nos hacemos es: ¿será que el propósito no explícito desde el cual el gobierno está empujando a la salud es acabar definitivamente con el sistema de salud pública, es decir, con los hospitales, con clínicas departamentales, municipales, para al final entregárselos a la gestión privada, como ya ocurrió hace más de 20 años con el Seguro Social? Porque es que en Bolívar más de 30 hospitales están en cuarentena, en Santander 22, en Antioquia 15, aquí otro tanto. Entonces uno dice, pareciera que es una mano que viene diciendo: acábate, porque necesitamos que entre el sector privado de la salud. Pues creo, José Alberto, que la red pública hospitalaria del país, ni siquiera pues es la del Valle, sino la del país en general, atraviesa por una crisis monumental, crisis que arranca precisamente de la quiebra que le han llevado no solamente el mismo sistema, sino las EPS como tal, en razón a que con ellas contratan, porque en los hospitales específicamente del sector público se atiende todo tipo de actividad y allí no hay discriminación. Usted ve en el departamental que se atiende desde una herida menor hasta altos contrastes, sin tener inclusive restricciones, como sí lo puede hacer la clínica del Valle del Lili, que dice, pues sí, yo le atiendo en primera mano y váyase para el hospital público porque usted no tiene con qué respondernos a nosotros en su tratamiento. Pero fíjese que dentro del marco de la ley, y hablemos de la Constitución del 91,
precisamente la salud se eleva a derecho fundamental. Y se eleva a derecho fundamental con el propósito de que en Colombia se garantice la salud de los colombianos, no de unos colombianos, sino de todos los colombianos. Y se monta en ese marco la famosa Ley 100, que regula precisamente uno de los artículos de la Constitución, que lleva precisamente a establecer que en Colombia el Estado tiene que velar y garantizar por la salud de los colombianos, no dice de unos, de los colombianos en general. Pero cuando uno se adentra en el problema y comienza a ver que el Estado ha hecho cualquier cantidad de apropiaciones presupuestales y de recaudos presupuestales, caso de las transferencias de la salud a nivel de nación son inmensos, yo diría que es la mayor parte del presupuesto, casi que similar al de la guerra. Y ese presupuesto llega a infinidad de secretarías de salud que lo tratan de redistribuir entre sus hospitales, pero cuando uno comienza a ver en el medio de todo esto que herve la corruptela y herve de manera contaminante, porque es que ya aquí no podemos decir, es que ese es el funcionario público que está en el hospital, no, desde el mismo médico que en su juramento hipocrático establece que debe prestar un buen servicio, pues termina involucrado en todo este proceso, volviéndose casi que un cómplice de esa corruptela, cuando perfectamente a través de empresas que ellos mismos manejan, pues encontramos que quilman al Estado de tal manera, prestando unos servicios deficientes. Y mire usted, uno de los grandes problemas de la salud es precisamente la cantidad de dinero que se desvía para los programas de PIP, que son los de prevención y promoción. Y allí uno ve que en esos programas hay capacitación y capacitación y capacitación. Y entonces le dicen a uno, sí, es que hay que prevenir. Y el médico a uno cuando vaya, lo primero que le dice es que usted tiene que prevenir. Antes que enfermarse, tiene que prevenir que no se enferme. Y eso es válido, es un sofisma totalmente válido. Pero al fin y al cabo no se cumple, porque perfectamente nosotros, y usted lo decía, Carlos, no fumigamos sino hasta que aparece una peste de dengue. No tratamos el tema de vectores hasta que no aparece cualquier enfermedad de estas. Y peor aún, los hospitales entran en esta corruptela, donde comienzan a tener nóminas paralelas para satisfacer a determinada agrupación política, hasta el punto que digo yo, hemos corrompido tanto el tema de la salud, que hoy en el Congreso de la República, esta ley que se está discutiendo, ya la segunda, la primera se aprobó, la segunda, que es la de trámite ordinario, ha encontrado que más de 40 congresistas, creo que 60 y algo, se declararon impedidos. Pero también les dieron la bendición para que sigan. Claro, pero ¿qué les...? No, es que los tuvieron que decir, ustedes para recibir la plata de la financiación de las campañas sí están buenos, pero para venir a aprobar aquí no están buenos. Entonces le hicieron meter la trompa a la guamasa, como decimos comúnmente en el pueblo. Pero lo que uno observa es que esas EPS que se han formado y que ya son unos pulpos duros dentro de la salud, financian campañas políticas precisamente para elegir senadores y representantes que cuando se hacen los trámites de estas normas encuentran cualquier cantidad de vericuetos y le ponen cualquier cantidad de obstáculos al gobierno, incluido los mismos ministros que han llegado, porque si mal no le recuerdo ahora el director de las EPS es un señor de apellido Arias, que fue ministro de la Salud precisamente, Jaime Arias, y es uno de los que ahora pelea por eso, sin importar la salud de los colombianos. Doctor Pineda, en este escenario que ya hemos aquí planteado en esta primera ronda, ustedes como profesionales de la salud, como docentes y académicos de la salud y como estudiantes de la salud, díganos 2 o 3 propuestas concretas que creen que debe abordar el país para resolver este asunto tan espinoso. Lo primero es que sí quiero hacer un llamado aquí al cuestionamiento que se ha hecho a la ética médica. Claro, puede haber algunos representantes de la profesión y de otros profesionales de la salud que han seguido el juego, que han entrado en la parte administrativa y han seguido ese juego de corrupción y otras cosas, pero sí no podemos tolerar que se cuestione la ética médica cuando somos los médicos los que nos toca vivir el día a día la dificultad del sistema con los pacientes. Entonces sí quiero dejarlo muy claro. Lo primero es que en este momento el cuerpo médico, las diferentes agremiaciones médicas, la Junta Médica Nacional y en el caso particular nuestro,
ejemplo, todo lo que es la asamblea que se ha declarado de los estudiantes, de los internos y de los residentes y de los profesores de la Escuela de Medicina, y ya desde el día de ayer de toda la Facultad de Salud de la Universidad del Valle, al igual que estudiantes y profesores de otras universidades públicas del país e inclusive privadas algunas. Estamos en un movimiento de asamblea permanente protestando y buscando básicamente un objetivo claro inicial, que es que el Congreso archive la propuesta 210 de ley ordinaria de reforma a la salud, porque consideramos que realmente no va a modificar para nada y va a profundizar la crisis del sistema. Archivar significa que quedaría el sistema como está. Pero debemos dejar claro que no, el sistema actual está en crisis, está colapsado y tampoco sirve. Ya desde la academia hay varias propuestas que el Congreso las tiene, y el Congreso ya las metió al congelador hace mucho rato. Y estamos también mirando si hay necesidad de preparar de pronto algunas otras propuestas para justamente reactivar esto. Entonces lo que queremos es generar una movilización social tal que se dé cuenta el gobierno que la sociedad colombiana en su mayoría no quiere esta reforma y quiere unos cambios de verdad estructurales al sistema de salud, porque aquí lo que hay que definir es un cambio en el modelo. Para nosotros lo más importante es que realmente lo que se acaba de decir, y es que la salud es un derecho fundamental, y eso además no solamente a nivel constitucional, sobre todo desde que la Corte Constitucional en el 2008 sacó su sentencia, sino que Colombia ha ratificado muchísimos tratados internacionales en los cuales se ratifica la salud como un derecho. Y cuando queremos decir que la salud es un derecho, es imposible que, por ejemplo, para que a mí me atiendan, tenga que tener un carnet para decir si puedo entrar, no puedo entrar, y me pueden atender, no me pueden atender. Permítame, le hago una pregunta para claridad de los televidentes y de nuestros panelistas. Algunos sectores de opinión plantean que uno de los acicates que tuvieron ustedes, los médicos, para entrar a movilizarse es la amenaza en la que se ha convertido el anuncio de que las propias clínicas podrán formar especialistas en salud. Pues es como complicado imaginarse que la clínica Saludco va a formar especialistas en pediatría, por decir algo, o en cardiología, o que en la clínica Valle del Lilí o la clínica Imbanaco, porque eso sería como de un soplo acabar con la academia y con todo ese bagaje de científico que hay detrás de las universidades. ¿Esto también ha impulsado la aptitud de ustedes? Claro, es uno de los elementos que la movilizó, pero hay que ser muy claros que no es el único ni el más importante de todos. Tanto así que ya el ministro anunció claramente en reunión que hubo con las universidades que este artículo se iba a eliminar, y casi todo ese capítulo séptimo que tenía que ver con la parte de formación del talento humano se va a modificar, y simplemente se va a proponer la creación de un sistema de residencias médicas a nivel nacional. Pero no es el único elemento. Si bien algunas universidades privadas, sobre todo, probablemente ya se hayan bajado del bus porque eso era lo único que les interesaba, la verdad es que el gremio médico, el gremio de la salud y el gremio universitario estamos mucho más que eso por realmente que la salud se vuelva un derecho fundamental para los colombianos. Carlos Arturo, usted insistía en su primera intervención que el modelo teórico estaba enfocado en la prevención, pero esa buena intención terminó siendo, en el fondo, la gran espada de Damocles que tuvo el propio sistema, porque, claro, al prevenir, entonces negar atención curativa o de tratamiento da por resultado teórico, en abstracto, es que hay más prevención, no ha habido necesidad de gastar en atención. Y esta situación aparentemente no se resuelve con la nueva reforma de salud. No, de ninguna manera, y además el problema viene, el asunto viene inclusive desde el mismo planteamiento de la Ley 100 del 93. La Ley 100 funciona con un sistema que llama la unidad de pago por capitación. Esa unidad de pago por capitación es una unidad de pago por capitación que tiene unos porcentajes, en la Ley 100 del 93, unos porcentajes que debían, digamos, ser respetados. Decía que la administración era como el 14%, el tema de promoción y prevención era alrededor del 5%, bueno, y así, digamos, se distribuía porque el sistema, digamos, en principio, cuando se presentó, lo que buscaba era una solidaridad de tipo horizontal y de tipo vertical. Que quienes no reclamaran el servicio ponían su UPC, unidad de pago por capitación, para que el resto prestara el servicio. ¿Qué es lo que quiero yo dejar sobre la mesa? Primero, que la prevención nunca fue el interés del sector salud, porque fíjense que el primer año, cuando arrancó la reforma, el 5% de ese que era para promoción y prevención lo comenzaron a devolver. Y la gran crisis, y la ha sufrido sobre todo Cali y el Valle del Cauca, porque es que el Valle del Cauca ha sido una de las ciudades que fue de los primeros que implementó el modelo de salud de atención primaria, que inclusive fue fundado
por el médico Luis Fernando Cruz en su momento, y en ese modelo de salud, un modelo de salud que estaba casi que cubanizado, porque la gente iba hasta las viviendas y miraba los entornos de las viviendas y generaba impactos en las situaciones que se daban. Familiar, médico domiciliario. Exacto. Yo no sé si medicina familiar, y me excusa porque no conozco el tema, pero yo fui promotor de saneamiento y yo conozco de primera mano el asunto. Entonces, nosotros íbamos con la promotora de salud, nosotros íbamos con el médico, nosotros íbamos con el promotor de saneamiento. Entonces, ¿qué pasaba? Que nos íbamos y nos encontrábamos los entornos y íbamos y los impactábamos. Entonces, si encontrábamos un perro que estaba sin vacunar, lo vacunábamos. Si encontrábamos que habían depósitos de agua, pues obviamente íbamos y impactábamos depósitos de agua. Dígame, ¿en qué quedó? En nada. Y entonces, claro, es más cómodo estar en un hospital, estar en una clínica, digamos, cómodamente, y no estoy hablando personalmente, no estoy hablando del año. Y mire, todas las promotoras de salud se volvieron auxiliares de enfermería. Y aquí yo tengo los resultados que pueden mirar eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros desatendimos el modelo de atención primaria. Y lamentablemente, digamos que caímos en el sofisma de distracción de que los médicos, los profesionales de la medicina, eran buenos administradores, y nos estamos dando cuenta que eso no está pasando. Yo, por ejemplo, vi casos cuando me tocó el estudio de la transformación de la Secretaría de Salud del municipio de Cali, cuando nos llegó la ley, la orden perentoria, porque había un término para poderlo presentar, y se desmontaron todos los procesos y se montaron las famosas empresas sociales de salud. Y nosotros vimos como, por ejemplo, habían médicos que tenían en cuentas corrientes unas sumas astronómicas de dinero, y a última hora eran cambiando cosas por cambiarlas. Es decir, no había una percepción de eso. Y el resultado más evidente del descalabro que tienen los médicos, pero también los educadores, ¿no? Porque es que el tema de la educación no está muy lejos de este modelo, y nosotros vemos cómo se han perdido muy buenos educadores y se han ganado pésimos administradores de instituciones educativas. Y nosotros vemos, por ejemplo, que esa crisis ha hecho agua. O sea, nosotros en este momento tenemos lo que son las empresas sociales del Estado pésimamente administradas. Nosotros tenemos el hospital universitario con una crisis que coincidió con esto de la salud, pero que está completamente demostrado que este señor Jaime Rubiano, el científico, creo que el oncólogo, es un pésimo administrador, y ahí están las pruebas de un hospital que prácticamente le van a privatizar 8 de los servicios más importantes que tiene el hospital universitario, poniendo en duda y en peligro un patrimonio que es de todos los vallecaucanos y de todo el suroccidente colombiano. Pero lo rentable, ¿no? Porque el de urgencia sí no se lo van a privatizar, porque es que ese nadie lo quiere, pero los otros sí. ¿Y quiénes lo van a privatizar? ¿Quiénes son los que están aspirando a eso? Pues la empresa privada. ¿Sí? ¿Y quiénes son las empresas privadas? Algunos médicos que están metidos en el negocio. A ver, clarifique. Es que por eso le estoy preguntando a Carlos, es que allí es donde le estoy diciendo, es que es cierto, mire, ahí es donde le estoy diciendo que desafortunadamente nosotros vemos, y me disculpa, doctor, cuando usted me habla de la ética médica, pero es que cuando la ética médica trasvasa ya el tema de los negocios, y cuando ya se comienza a pensar en que mi profesión se aísla del tema de la solidaridad humana y de la vocación y del juramento y de todas estas cosas, y se comienza a pensar con esta cultura que nosotros lamentablemente nos envolvimos en ella, nos arropamos en ella y nos tiene carcomidos, es que nos tenemos que llenar de dinero a cualquier forma. Y entonces lo que está planteando Carlos en el hospital departamental es absolutamente válido. Unos médicos que prestan sus servicios allí, le voy a hablar el caso de los estéticos, prestan los servicios allí, pues determinaron mejor contratar con el hospital todo ese renglón de la medicina de la estética que es tan rentable, no solamente para ellos, sino para el hospital. El tema, por ejemplo, de los cobros del SOAT. El médico Rubiano que administró la clínica del Valle del Lili y que viene aquí al departamento a tratar de mostrarnos que es un buen administrador, pues yo comparto, no lo ha podido demostrar, hace la más fácil, sencillamente le entrega ese cobro que es el más sencillo, porque es simplemente presentar una factura y automáticamente las aseguradoras le entregan el recurso porque está reglado debidamente. Pues no, lo privatiza y se lo entrega a unos particulares, sencillamente como saliéndose por las orejas, y que eso no es lo adecuado, quitándole recursos al hospital, quitándole recursos a la gente que no tiene, porque aquí hay que salvar una cosa: las entidades públicas, las utilidades que obtienen, doctor José Alberto y queridos amigos de la mesa, se reinvierten precisamente porque no pueden ser repartidos entre los socios, que es lo que está pasando con esta privatización. Le agrego una cosa, mire, hubo una discusión que tuvimos por la cual se causó mi salida de la Secretaría de Salud del municipio,
y es que a mí me dio por montar un negocio de consultoría muy lejos del hospital donde trabajaba, con un tema que yo sabía que no estaba suficientemente atendido. Y en alguna vez una discusión en un comité técnico me citó el doctor Edgar Iván Ortiz a un comité técnico. Él es un ginecólogo muy connotado, y en esa reunión trataron de hacerme un cuestionamiento porque yo había montado una empresa de consultoría sobre algunos temas. Y entonces en esa discusión yo le dije, bueno doctor, pero es que yo no entiendo cómo es que aquí hay cierto grupo de personas en el sistema, en la secretaría, que sí puede tener negocios inclusive al frente del mismo hospital, y yo que voy a montar una empresa de consultoría no lo puedo hacer. El tipo paró la reunión y me echó de la reunión, así en términos coloquiales. Y uno lo ve, es decir, el tema se ha prestado para muchas cosas, doctor Tascón, para médicos, por ejemplo, profesionales que quiero y respeto mucho, y ellos saben que hemos trabajado con rodilla en tierra, pues, y abrazo partido este tema, y como algunos profesionales de la medicina, por ejemplo, tienen consulta médica al frente en el hospital público, y al frente tienen su propio consultorio médico, y en algunas ocasiones direccionan gente hacia allá. Ya le vamos a dar la oportunidad, doctor Pineda, de que se haga referencia a eso, porque es un tema muy importante que yo sí creo que la comunidad necesita claridad de a qué juegan algunos de los profesionales de la medicina que, como bien lo dice Carlos Arturo, están en el hospital departamental de 7 a 11 de la mañana, y por la tarde uno los encuentra en Imbanaco o en su consultorio particular, y a veces no quedan claros esos límites y cómo se diferencia hasta dónde va la vocación y hasta dónde va el interés de lucro particular en el ejercicio de la profesión. Pero antes de darle la palabra al doctor Pineda, veamos una nota que cortesía de Confidencial Colombia, donde Olga Lucía Zuluaga, la presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, presenta la posición que tiene esta asociación sobre lo que está pasando con la reforma de salud. Primero que todo, tenemos que dejar la salud como negocio. O sea, yo pienso que ese es uno de los principales problemas que tenemos, y es que cuando para mí genera rentabilidad el no prestar servicios, el negar servicios, ya de entrada estamos mal, que es el actual sistema. Hoy la EPS, mientras más niegue, mientras menos pague a los prestadores, más plata le queda para ella, para sus ganancias, a pesar de que sea ilícito, pero así lo han venido haciendo. Cuando yo giro hacia un sistema en donde realmente me vaya hacia la implementación de atención primaria en salud y redes integradas de servicios de salud, de entrada tengo que contar con la comunidad para identificar cuáles son los problemas de la comunidad y empezar a revisar de qué se está enfermando esa comunidad y de qué podría empezarse a enfermar, de tal forma de que hay cosas que por obvias razones tengo que dedicar recursos a morbilidad, porque yo no puedo decir es que ya voy a dejar que la gente se enferme, pero hay enfermedades que sí son prevenibles y hay estilos de vida que yo sí puedo modificar para que no aparezcan algunas patologías o para que no se agraven unas patologías que ya existen. Cosas o hábitos como por ejemplo los estilos de vida saludables, el consumo de sal, el mirar si realmente dentro de mi grupo familiar hay antecedentes de cáncer o de hipertensión, para precisamente hacer unos controles y unos seguimientos. Cuando ya nosotros hacemos realmente un viraje y se cambia esa atención o ese modelo asistencialista, en donde lo que importa es la alta tecnología, la subespecialidad, hacia una atención realmente a medicina general, médico familiar, que está en la casa, con la comunidad, realmente viendo de qué se está enfermando la población, obviamente ya viramos los recursos, y en la medida en que yo solucione en baja complejidad, voy a evitar que precisamente esos recursos se vayan hacia hacia instituciones que son más costosas, y obviamente enfermedades que su tratamiento es mucho más costoso. Es más fácil identificar, por decir algo, una paciente que inicialmente le están iniciando un cáncer, en donde con un procedimiento sencillo se le puede simplemente curar, versus una paciente que ya ha tenido metástasis, incluso le causa la muerte, se va a una histerectomía. Entonces obviamente es mucho más para un sistema de salud y para una población, es mejor tener la población revisando precisamente cuáles son sus opciones de pronto de enfermar. Doctor Pineda, ahí tiene usted la posición de la doctora Olga Lucía Zuluaga frente a este tema de la reforma de salud. Estamos totalmente de acuerdo con eso. Si nosotros tuviéramos en esta mesa al ministro de Salud, nos estaría diciendo que justamente la reforma pretende hacer un viraje hacia la atención primaria en salud. Lo que hay que responder ante eso es que, si bien
esta reforma lo está planteando, no es necesaria la reforma para hacer eso. Hace ya 2 años, en enero del 2011, se aprobó la ley 1438. Esa ley ya estaba virando el modelo hacia la atención primaria en salud y planteaba varios elementos de atención primaria. Han pasado 2 años y el Ministerio no ha sido capaz de hacer la reglamentación de esta ley. Entonces, la reforma no es necesaria para hacer esto, pero el modelo de salud que nosotros necesitamos sí tiene que ir girando hacia eso. Es no intermediación y hacer un foco en lo que es atención primaria en salud. Estamos totalmente de acuerdo con la postura que tenía la directora de esta asociación, porque de esta manera es que realmente se puede hacer un buen uso de los recursos. Esto va a requerir muchos otros elementos, requerimos un buen sistema de información, requerimos, por ejemplo, el fortalecimiento de la medicina familiar, que en Colombia es muy débil comparado con el resto de países. Necesitamos volver a aprender de lo que ya sabíamos. Usted lo mencionaba ahora. Colombia ha tenido unas muy buenas experiencias, por ejemplo el modelo que la Universidad del Valle tenía en Candelaria por allá en la década de los 60 fue famoso a nivel internacional, y Colombia ha tenido muy buenas experiencias que habría que retomar y replantearlas en el momento actual y acomodarlas, adaptarlas al momento actual, pero hacia eso es que hay que girar para que el sistema de salud pueda ser viable. Pero mientras haya intermediación y mientras haya negocio y mientras haya utilidad en la mitad de esto, definitivamente no vamos a llegar a un modelo como este. José Alberto, yo le agregaría algo que también se ha quedado por fuera de este análisis, y es la responsabilidad política territorial. Es decir, yo siento que aquí se ha olvidado que hay unos alcaldes y unos gobernadores que viven en su territorio y que precisamente la ley 1438, la cual menciona el médico, hace referencia a lo que tiene que ver con el modelo integral de salud, en donde tiene que ver con agua potable, con saneamiento básico, con una serie de elementos que no son de la gobernabilidad del sector de salud, sino que son de la gobernabilidad de la territorialidad, y que es digamos, de la responsabilidad del alcalde y el gobernador. Y una de las cosas que, por ejemplo, si uno pudiera proponer en términos del mejoramiento del sistema de salud, es que los gobernadores y los alcaldes volvieran nuevamente a ser no solamente unos recaudadores y unos pagadores de los recursos en materia de salud a través de la ley 715, que es por donde le llegan los recursos en materia de salud, o lo que llama PIC, Plan de Intervenciones Colectivas y estas cosas, sino que tuvieran una intervención más alta. Y a mí que me gustaría que ese artículo que menciona que que los dineros que sobren de la prestación de los servicios de salud, en vez de entregárselos a las EPS, ¿por qué no lo entregan a los entes territoriales que hagan un esfuerzo por mejorar la salud de sus comunidades? Yo pienso que ese sería un elemento, digamos, fundamental para poder fortalecer las ya muy flacas recursos de los municipios y entregarles a los gobernadores y a los alcaldes la responsabilidad sobre la salud de sus ciudadanos, que es básicamente lo que ellos tienen, digamos, dentro de su asunto. Lo único que hoy están haciendo los gobernadores y los alcaldes es hacer unos concursos que generalmente están viciados, que generalmente están amarrados, y que de alguna manera también son perversos, en el sentido de que hay un grupo de personas que se han adueñado de esos concursos y se han vuelto dueños de las empresas sociales del Estado y del sector salud, y que básicamente no le obedecen ni siquiera ni a los alcaldes ni a los gobernadores, no quedan lo que les da la gana, porque ellos supuestamente tienen una meritocracia y ellos no obedecen a ningún criterio de tipo. Un televidente en la línea. ¿Quién nos llama? ¿De dónde nos llama? Buenos días, doctor Tejada. Buenos días, don Melquisedec. Les habla Melquisedec de Diego, aquí al barrio La Ceiba. Yo quiero hacerles una pregunta. Resulta que la crisis de la salud que está actualmente, el problema que tenemos es la cuestión de la cuota moderadora, que la cuota moderadora es la que no permite la prevención de la salud, porque si una persona no tiene el dinero para pagar la cita siendo un cotizante, entonces no tiene derecho a que lo atiendan, porque las EPS se la niegan. Entonces yo lo que digo es, si uno es cotizante, al mismo tiempo le están cobrando una cuota moderadora, por Dios, eso es prácticamente lo que uno dice, pues le están sacando uno la plata del bolsillo. Entonces yo creo que si la reforma no se hace, entonces la cuota moderadora sigue ahí y la prevención de la salud no se va a dar y va a seguir perjudicando a la población colombiana. Entonces, ¿qué hacer para eso, para que esa cuota no siga? Muchas gracias, don Melquisedec. Le damos la palabra a nuestros panelistas para que traten de responderle. Vea, yo comparto totalmente con don Melquisedec la postura que él hace. Esa es una queja cierta. El señor que vive en el distrito de Agua Blanca, que no tiene para el bus,
pero está en un régimen subsidiado, sí, a él le dan la cita, y entre otras pues hay que esperar 3, 4, 5 meses, entre otras uno en Colombia, doctor, uno se tiene que programar ya para enfermarse con estas reformas de la salud, uno tiene que programarse ya para enfermarse, no porque el médico no lo quiera atender, sino que él no lo atiende a uno si la EPS no le autoriza que vaya donde ellos, y resulta que no tiene para transportarse, y fuera de eso cuando lo consultan tiene que ir y hacer un copago para que le entreguen su medicina. Entonces si no tiene para transportarse, si no tiene para comer, no tiene para la medicina, entonces la gente termina postrándose y dejándose arrastrar precisamente por las enfermedades. ¿Y eso qué es lo que está haciendo? Empeorando las condiciones de calidad de vida de los colombianos, totalmente contrario a la génesis de la ley, esta o la 100 o la que sea, que son los principios fundamentales. Y hay un elemento que yo le agregaría, y es que en muchas ocasiones, por ejemplo, los que hemos tenido el privilegio de tener un salario mucho más alto, nuestro copago es también muy alto. Entonces, usted llega, pide un servicio y resulta que el servicio que le prestan a usted le mandan le ordenan un medicamento, entonces le dicen pague 29.000 pesos, y usted, ¿cuánto vale el medicamento? 4.000, entonces usted va a pagar un copago por las cosas así. Ese es un tema bien curioso, pero además agregaría lo siguiente: de alguna manera, todo este problema que hay con la cantidad de vinculados, porque los que supuestamente no aparecen ni como subsidiados ni como cotizantes en el sistema se llaman vinculados, esos vinculados están comenzando a crecer en el sistema, y ese crecer en el sistema implica que los recursos de los hospitales, que supuestamente deben ser para prestarle servicio a sus usuarios, se los están derivando a estos vinculados, porque una persona que te llega enferma a un hospital público lo tenés que atender porque lo tenés que atender, y entonces eso es lo que también está generando, digamos, los balances negativos en términos de la prestación de los servicios de salud. Estamos totalmente de acuerdo con esa postura. No solamente las cuotas moderadoras, los copagos, sino otras barreras de acceso que las EPS han establecido para los pacientes. Muchas veces, por ejemplo, hace poco se actualizó el POS y se incluyeron algunos elementos. Vamos a hablar del caso de los pacientes con diabetes. Hasta hace un poco más de un año no se le daban las jeringas para aplicarse la insulina, no se les daba el glucómetro para poderse medir el azúcar, ni las tiras reactivas para que el glucómetro pueda funcionar. Esto es incluido, pero ¿qué hacen las EPS? Lo mandan a 3 sitios diferentes a que en cada sitio reclamen, en uno la insulina, en otro la jeringa, en otro el glucómetro, lo cual hace que la gente se aburra, finalmente no lo pueda hacer y prefiera hacerlo por su cuenta. O usted simplemente no colocó la coma donde es en la fórmula, el punto donde es en la fórmula, y devuelven al paciente a buscar al médico para que le repita la fórmula. Hay diferentes barreras de acceso, porque es que la génesis de la ley 100 y del sistema de salud que se planteó hace 20 años no era realmente mejorar la salud de la población, no era prevenir, como se aparece supuestamente en el papel. Realmente la génesis de todo esto era que la salud entrara a ser un negocio, porque estamos en un modelo político y económico que lo que busca es que todo sea un negocio y que el Estado cada vez se quite sus responsabilidades de encima. Hay otro aspecto que yo quisiera pedirles que analicen, y es que la reforma a la salud dice que la nueva tesorería Salud Mía va a manejar los recursos globales del sistema, pero tienen 2 años las EPS para convertirse en gestoras, y mientras tanto las EPS seguirán manejando los recursos del sistema de salud. Yo ya me veo dentro de 2 años asistiendo a otra mini reforma o a cualquier tipo de resolución para decir que como el sistema todavía no está preparado, que esta biche vamos a prolongar por otros 2 años más y con posibilidades de reelección a otros 2 más, etcétera, y entonces se va con nadadito de perro, nos vamos quedando en el mismo muñeco. Vea, Alberto, académicos que han trabajado mucho esto han dicho que realmente la transición probablemente va a ser de 5 años. Pero una cosa importante es, en este momento, la principal razón por la cual el gobierno está haciendo esta reforma es una razón financiera. La crisis del sector la han querido solamente explicar desde lo financiero, y obviamente hay una crisis financiera, eso es innegable. Pero mira la diferencia. Entonces se supone que en este periodo de 2 años lo que tienen que hacer es sanear las deudas, hacer un proceso de negociación de las deudas. Pero estamos hablando de que los prestadores, incluyendo hospitales públicos e instituciones privadas, hablan de una deuda que asciende entre 12 y 14 billones de pesos con B. Pero en este momento el ministerio está hablando de reconocer una deuda por 2 billones de pesos. Es una diferencia de 10 a 12 billones de pesos que existen ahí. Pero lo más interesante de esto es que una vez saneen esta deuda en contra de los prestadores, que incluyen sobre todo a los hospitales públicos, entonces las EPS van a quedar saneadas.
y van a poder entrar saneadas al nuevo negocio. Entonces, por eso le digo que ahí se profundiza esta situación. En cuanto a este fondo de salud mía, es un poquito complejo, porque si uno mira otros modelos que existen, y usted mira uno de los modelos, digamos, que se considera mejores de salud en el mundo, como el inglés o el canadiense, existe un fondo único de pago, un fondo único que es de responsabilidad estatal y que es el que se encarga de que el dinero fluya. O sea que digamos que el problema, aunque nos hemos opuesto a este modelo, en Colombia desafortunadamente al final, no importa la propuesta que se haga, terminamos en el mismo problema que ustedes ya lo han discutido, es el problema de la corrupción. No importa el modelo que sea. Claro, nos da temor que si el FOSIGA no ha funcionado, cuando el FOSIGA no es una estructura, no es una entidad realmente, es una cuenta simplemente del Ministerio de Salud y no ha funcionado, ¿cómo será ahora si se monta una estructura que va a ser burocrática, que va a tener toda una cantidad de empleados y que además su director va a ser nombrado por el Presidente de la República con la posibilidad de que sea un favor político? Exactamente, entonces eso nos da temor. Pero yo le agregaría algo, el tema ahí es una cosa que yo he venido discutiendo e insistiendo, es que no hay que confundir política con politiquería. Son cosas completamente distintas. Yo he venido planteando, tenemos que diferenciar esas dos cosas. Si hay una entidad que está dedicada a un tema específico y que tiene que cumplir una función, pues cúmplala, porque es que su función es precisamente esa, cumplirla. Ahora, yo le digo una cosa, si existen procedimientos claros, si existen elementos que son absolutamente reglados, yo no entiendo por qué tienen que demorarse en las cosas. Mire, por ejemplo, el tema de los giros directos. Tuvieron que llegar a los giros directos para evitar de que las EPS se amarraran la plata y no se soltaran a los ciudadanos públicos. Entonces, la conclusión para mí, digamos, pues un poco para ir como hilvanando o aportándole, digamos, elementos importantes al sistema, es que primero hay que eliminar la intermediación. Segundo, la salud debe ser pública y debe ser manejada por el Estado. Porque todo donde se meten los privados, pues obviamente con algunas excepciones, terminan digamos, con la sombra de que como es un negocio, entonces tienen derecho a negarle servicio a la gente y prestar servicio. Yo conozco un caso, por ejemplo, de un paciente que tenía un problema coronario y que lo tenían que atender en la clínica Chayo en Bogotá. Entonces, pues decían que la operación en la clínica Chayo costaba como 1.600 millones de pesos y la operación aquí en la clínica Valle Lili costaba 2.200 millones de pesos, porque son intervenciones demasiado complejas que tienen unos niveles de costo muy alto. Pues a los de la EPS les ocurrió montar el tipo disque en un avión o intentar montarlo en un avión para llevárselo a Chayo a Bogotá. ¿Usted qué opina, pues, la ética médica? ¿En dónde queda? Tenaz, montan un tipo de les muere en el avión. No toma la EPS, no lo ¿no? Claro, pero el auditor médico, ¿quién es, doctor? No, es que eso ahí sí. Bueno, entonces, porque el argumento, no, yo lo entiendo, sí, claro, y aclaro, José Alberto, el problema no es con los médicos. El problema es que nosotros aquí estamos precisamente dándole argumentos y elementos. El problema es que el que pone el oro pone el oro. ¿Sí? Sí. Pero mire, José Alberto, cuando yo oigo de la discusión, es que se metió la politiquería porque ya el gobernador o el alcalde va a nombrar el director del hospital X. Carlos, ¿qué diferencia hay con lo que tenemos ahora? Si uno sabe con antelación quién es el director del hospital, o me van a decir que la doctora Lucero Urriago, cuando se presentó con otros, ya sabíamos en la asamblea que ella iba a hacer. ¿Cómo? Yo no sé cómo se inventaron que la universidad, además porque es que si yo contrato, yo pongo mis condiciones, ¿o no? Claro. En cualquier empresa pongo mis condiciones, y eso es lo que hacen regularmente pues el gobernante de turno o el mismo administrador del hospital, pone las condiciones. La clínica del Valle de Lili, ¿ustedes creen que nombra a cualquier persona con qué condiciones? Pues cuando se reúne la junta directiva de la clínica y dice, hombre, ya nombremos a José Alberto, que es el amigo de nosotros y toda la cosa. No nos escandalicemos por cosas de esas que son menores, me parece a mí. Yo lo que sí creo que la bondad de esto es que le van a hacer meter la trompa a la guamasa a los alcaldes y gobernadores. Que respondan. Porque es que ellos, discúlpenme los teledientes, se hacen los de la oreja volada, para no decir pendejos, en el sentido de que cuando hay que aportar y hay que meter presupuesto, ellos están quebrados. No saben nada del hospital, ellos no saben sino nombrar el secretario de salud y nombrar inclusive la fuerza para que el gerente esté allí. Pero cuando hay que meterle la plata al hospital, salen corriendo, y eso me parece que la ley sí los va a coger y los va a meter en cintura, porque no es que se queden con la plata de la transferencia, sino que la inviertan, y que la inviertan bien, y si no les alcanza van a tener que coger la platica del municipio, de la Secretaría de Salud, que se la gastan en otras pendejadas, y meterla también al tema de la verdadera salud, porque en verdad,
a mí sí me parece que tiene que haber responsabilidad, no solamente del gobierno nacional, sino de los gobiernos territoriales en el manejo de la salud en cada uno de los municipios, porque ellos son expertos en mandando la gente allá y mandando a los pobres de solemnidad y todo lo que se quiera, pero la verdad es que en el fondo no se presta un buen servicio. Y dos, con el tema de lo que nosotros estamos abocando, lamentablemente, de las EPS, yo creo, y yo lo que no me explico, ¿no? ¿Cómo es que uno va donde el médico y el médico le manda, lógicamente, los analgésicos que regula el POS o que muchas veces la EPS establece? No sé si ustedes alcanzaron a ver una parodia que presentaron en uno de los programas de la cadena nacional en Sábados Felices, donde un señor iba de clínica en clínica y había un hospital, y entonces un médico, en una EPS, formulando siempre el mismo medicamento, hasta que le dio la enfermera, ya se acabó, hay que formular de este otro que hay cantidad. Entonces uno decía, por Dios, este es el retrato vivo de lo que es la salud. Ahí es donde yo cuestiono la ética médica, porque el médico, bueno, lógicamente que la subsistencia también está ligada a eso. Luego miren ustedes que es un caldo de cultivo tan amplio, que agrupa tantas cosas y que casi cogen al médico las EPS con un revólver en la cabeza o le ponen una tijera entre su boca y el estómago y le obligan a hacer este tipo de barbaridades, porque al fin y al cabo esas personas están comenzando. Y lo peor, eso de los paseos de la muerte son el retrato vivo de la ineficiencia de las EPS. Entonces uno se preguntaba, doctor, la queja de todos nosotros es la EPS nos manipula la salud y eso hay que acabarlo. Pero resulta que ahora con la reforma de la salud todos creíamos que eso iba a terminar, que ese retrato absurdo de las EPS iba a acabar, que los paseos de la muerte se iban a acabar, y resulta que lo que nosotros estamos viendo y lo que nos dicen los médicos es, mire, aquí lo que pasa es que se le cambió por un lazo más fuerte a la vaca el bozal que tenía, para que tenga otro tipo de atribuciones. Bueno, entonces, ¿qué hacer allí? Eso, doctor, ¿qué hacer allí en una situación tan compleja como esta? En esta última parte del programa yo les quiero pedir que traten de pronunciarse sobre 3 temitas, de manera muy concreta. El primero, sí, las EPS definitivamente está demostrado que son un tumor en el sistema, no son funcionales, son disfuncionales al sistema, pero lo que uno no entiende como ciudadano corriente es qué hacen entidades tan simbólicamente sociales como las cajas de compensación en ese juego. Sí, punto 1. ¿Qué hacen entidades tan simbólicamente sociales como unas cooperativas? Algunas de ellas afiliadas o vinculadas como la tal cooperativa Saludco, donde entre otras cosas la Confederación Nacional de Cooperativas ha hecho mutis por el foro, no ha dicho una palabra, salvo para defender a Palacino en algún momento, pero no ha sido capaz de cuestionar las vergajadas que ha hecho él y su gallada en Saludco. ¿Y quién constituyó eso? Pues el expresidente Uribe, la señora del expresidente Uribe es parte de esa cooperativa. Ahora responde, déjeme introducir el segundo tema. El segundo tema es, cuando Weimar Delgado, gobernador del Valle, llegó a la gobernación y anunció con bombos y platillos que le estaba entregando la administración del hospital universitario a la Universidad del Valle, la verdad es que la opinión pública recibió con mucho optimismo ese mensaje y dijo, oiga, parece ser que el hospital universitario va a volver a ser lo que hace 30 años fue. Yo tuve familiares trabajando en el hospital universitario y me consta que era un hospital de lujo, para todo el mundo, sin distinción, pero de lujo. Y ahora, después de un año largo, estamos como que todos arrepentidos y viendo, oiga carajo, ¿qué fue lo que pasó? Pronúnciense sobre los 2 temas, por favor. A ver, doctor Pineda. Pues si esta es la última oportunidad, yo quisiera aprovecharla para otras cosas. Yo no voy a entrar en el primer punto que usted mencionaba, simplemente es, si hay un modelo de negocio donde se puedan sacar utilidades, usted puede meter al que sea, puede meter a ángeles, que ahí va a haber problemas, y eso responde al tema de las cajas de compensación, las cooperativas, etcétera. El segundo tema no lo quiero profundizar, la verdad es que la Universidad del Valle recibió con mucha complacencia ese anuncio que nos pareció bastante sorprendente, además conociendo pues todos los antecedentes políticos que había. La administración del hospital es algo muy complejo realmente,
Los profesores y los médicos pues que estamos en la universidad y tenemos algo que ver con el hospital, yo más indirectamente, otros mucho más directamente, sí en este momento que estamos en procesos de reflexión justamente sobre el sistema de salud, también hemos dicho, bueno, nosotros hemos estado de pronto un poco apáticos y alejados de hacer una discusión académica, por ejemplo, sobre los procesos de tercerización. En eso estamos de acuerdo y es un mea culpa que nosotros tenemos. Pero sí consideramos que definitivamente ha habido unos procesos de mejora respecto a lo que había antes con María Lucero. Definitivamente. Y bueno, no voy a entrar en detalles con eso y quisiera que la discusión no se desviara mucho hacia ese elemento, que sería interesante y podemos hacer hasta otro programa alrededor de ese tema exclusivamente, porque en este momento nuestro objetivo es aprovechar todos los espacios posibles para hablar de este proceso de la reforma, porque además el Hospital Universitario del Valle, si esta reforma se aprueba, consideramos que con mayor razón va a ir hacia el barranco definitivamente. De todas maneras sí quiero dejar mencionado que la universidad ha tomado atenta nota de otros modelos, como por ejemplo la Universidad de Antioquia, donde no fue un simple anuncio político de decirle a la universidad, a la comunidad, le entregamos el hospital a la universidad, porque ese anuncio fue muy simbólico, realmente más que algo operativo, realmente. En Medellín la Universidad de Antioquia tomó el control administrativo, es una IPS universitaria, y va muy bien. Ha pasado con el San Vicente de Paul y pasó con la Clínica León 3 en Medellín. Entonces digamos que son modelos de todas maneras diferentes a lo que se ha habido aquí en este momento y estamos en ese proceso. Seguimos en la movilización, en vincular todos los sectores sociales a este movimiento contra la reforma a la salud y en busca de un sistema de salud diferente, porque no es simplemente tumbar la reforma y ya. Sabemos que es un proceso difícil, sabemos que convencer a los congresistas que están cooptados, que han sido muchos de ellos financiados por las EPS, va a ser muy complicado. Esto es como movilización social y probablemente al que va a tocar convencer de que esto no sirve es a Santos, para que el mismo Santos sea el que retire el proyecto de reforma. Muy bien, a ver, doctor Tascón, ahora sí usted haga su exclamación. A ver, yo creo que en esta parte final del programa hay que llamar la atención lamentablemente sobre lo que nosotros los colombianos pedimos. Nosotros queremos, sí, que haya una reforma a la salud, no faltaba más, pero también que haya una concientización de los médicos para trabajar conjuntamente. Aquí, desafortunadamente, estamos como a los dos burritos que le ponían los dos montones de pasto y los amarraban del mismo lazo. Entonces nunca pudieron comerse los dos montones de pasto porque con la fuerza que tenían ninguno llegaba. Aquí los médicos, mientras sigan por allá solos, los usuarios del servicio, mientras sigamos por acá votados, la clase política, porque es que aquí también hay que meterlos en el cuento. Desafortunadamente, mientras no logremos hacer una gran sinergia entre todos, doctor, para mostrar efectivamente que la salud no puede ser un negocio en Colombia, que la salud no puede ser un negocio en Colombia. Sí, la salud tiene que aportar todos los recursos suficientes para que usted, como profesional de la salud, se le pague, lógicamente, por la prestación de ese servicio, porque para eso estudió. Que quien tiene la IPS y presta un buen servicio, se le pague como tal. Que el hospital público tome las condiciones de ser una entidad responsable y no unos entes burocráticos que los han vuelto en nóminas paralelas determinados gobernantes, y por eso digo que es que el mal se vuelve tan radical que hay que extirparlo de fondo. Cuando logremos hacer una sinergia entre todos, yo creo que ahí sí le estaremos dando la cara verdaderamente al problema, porque en últimas, hombre, cualquiera de los que estamos acá, lo que nos interesa es que finalmente los usuarios del servicio de salud, que podemos ser nosotros mismos, tengamos unos derechos, tengamos unas condiciones en las cuales los colombianos nos sintamos que con estas reformas y con estas normas y con estas leyes le estamos dando salida al verdadero problema, y es que los colombianos aceptemos que la salud es un derecho fundamental y hay que cuidarlo. Con relación al primer tema, yo me atrevo a plantear lo siguiente. La gran discusión que ha habido es el tema del gran cambio del paradigma que nos planteó la Constitución del 91, en donde vemos cómo actividades de tipo público están prestadas por entes del sector privado y actividades de tipo privado están siendo prestadas por entidades del sector estatal o del sector público. Ahí hay una gran dicotomía y esa dicotomía no se ha resuelto.
y es que nosotros no hemos podido entender de que hay negocios que son públicos que deben ser bien administrados y deben ser bien llevados. Uno de los elementos, por ejemplo, con las cajas de compensación y las cooperativas, es lo mismo que pasa con las universidades que salen y le hacen competencia a los profesionales después que los gradúan. Me parece que el primer elemento no se justifica, y yo creo que debería prohibir que este tipo de entidades que tienen una función específica pudieran estar haciendo otro tipo de negocios, porque terminan, yo no sé cuánto le está ingresando a las cajas de compensación por efectos de precisamente su labor y cuánto le está entrando por EPS, pero yo he visto, por ejemplo, entidades que de un momento a otro han construido clínicas inmensas y me parece que se ha desnaturalizado la función propia de la actividad que están desarrollando. Además, gravísimo que este tipo de entidades, que se supone que son las que obtienen sus recursos por el empleo formal, también tengan cooperativas contratadas, como se ha criticado tanto en todo este sistema de intermediación de tipo laboral. Eso es perverso. El caso de Weimar del hospital universitario es un tema crítico. Yo no estoy de acuerdo con el doctor, y pues lástima que no podamos debatir más, José Alberto, y es que aquí se ha creído que hay disciplinas únicas. Yo creo que nosotros tenemos que, como decía ahorita el doctor Tascón, tenemos que integrarnos, tenemos que entender. Por ejemplo, el tema del hospital universitario es grave, es muy grave. Yo no creo que el hospital haya mejorado, el hospital ha empeorado. Me parece que dentro del hospital han habido una serie, digamos, como de luchas de poder que se han, digamos, equilibrado, y me parece que el hospital está en una situación muy crítica, al punto que hoy existe una grave posibilidad de que se tercericen unos servicios que no deberían ser tercerizados, porque de alguna manera el hospital tiene la capacidad para hacerlo. Y finalmente, decirle que aquí también se está atentando contra el proceso de descentralización, José Alberto, porque es que la salud está manejada desde afuera, la educación está manejada desde afuera, y el tema de la descentralización que tanto se ha hablado y que tanto se ha dicho, pues obviamente han atentado contra la descentralización. Ese, digamos, sería la conclusión que yo dejo. Muy bien, amables televidentes, el tiempo se nos acabó. Recuerde que este programa es un aperitivo para abrirle el apetito a usted, para que se informe, para que piense, para que decida participar activamente en la toma de decisiones colectivas que afectan el bienestar de la comunidad. Solo si nosotros asumimos nuestro papel de ciudadanos y de ciudadanas, allí le estaremos dando forma a la democracia. Y no nos olvidemos que detrás de todos estos debates técnicos y especializados hay un tema de fondo que sí le compete a usted y que sí me compete a mí, y es que al final de cuentas quienes toman la decisión de la dirección de la reforma a la salud en uno o en otro sentido son los políticos que están en el Congreso de la República, y esos políticos están allá porque usted y yo lo hemos permitido, porque les hemos dado el voto o porque hemos dejado que otros voten por este tipo de personas. Y muchos de esos políticos, ya lo decía aquí el panelista Norberto Tascón, algunos de ellos, y no tan poquitos, han sido financiados por las farmacéuticas, por los laboratorios y por las EPS. El caso más emblemático es el gran partido que se llama Cambio Radical, que recibió documentados más de 1.000 millones de pesos en financiación del sector de las EPS y laboratorios para la campaña pasada. Pregúntese usted si tendrán los congresistas independencia mental para tomar decisiones en función del bienestar colectivo y no en función de los intereses de los que le han puesto la plata para estar allí en los solios del Capitolio Nacional. Buenos días.